Yo voy a exponer el tema de los transgénicos y voy a hablar muy poco sobre el tema de soberanía alimentaria porque creo que está implícito. Sin embargo, al final vamos a redondear. Voy a comenzar yéndome al grano, ¿no? Están saliendo informaciones a nivel mundial de los mapas sobre transgénicos. Entonces, lo que yo he hecho es sombrear con rojo aquellos países que están produciendo por encima del 1.000.000 de hectáreas de transgénicos. Y vamos a darnos cuenta que evidentemente países como Estados Unidos y Canadá juntos tienen una producción de casi 80 millones de hectáreas. Luego estaría Brasil, Argentina, pero se van a dar cuenta que también está comprometido Bolivia, Paraguay, Uruguay y recientemente Chile también, que se ha incorporado, ¿no?, a la producción de más de 1.000.000 de hectáreas de transgénicos. Evidentemente hay países como Costa Rica, Colombia, otros países que se están produciendo transgénicos, pero en cantidades inferiores al 1.000.000 de hectáreas. Luego tenemos Sudáfrica, tenemos Pakistán, India, la China y Australia. Entonces, esta es la situación y este mapa es muy gráfico porque nos va a ayudar a ver algunos conceptos que se han estado manejando, ¿no? Ese concepto de la lucha contra el hambre, en fin, pasaremos a la siguiente. Aquí podemos ver que los principales cultivos transgénicos producidos en el mundo básicamente son 4, ¿no? La soya, que podríamos decir que es la reina de los transgénicos, son 73 millones de hectáreas que se siembra en el mundo. El maíz, nuestro maíz, que es originario de este continente, son 46 millones de hectáreas. El algodón, 21 millones de hectáreas, y la colza, 7 millones de hectáreas. En total estaríamos hablando de 148 millones de hectáreas que se están sembrando en el mundo, pero que esto está en constante crecimiento. Cada año que abrimos y revisamos estos mapas o esta información, nos damos cuenta lastimosamente que la ampliación de la frontera agrícola transgénica en el mundo es avasalladora. Los alimentos transgénicos en el mundo, como se dijo, han ido cambiando. Antes de la década de los 80 no había producción de transgénicos. Entonces es un fenómeno muy reciente y que tiene que ver con la expansión de los sistemas capitalistas a las áreas rurales. Ahí es donde introducimos la categoría de los agronegocios. Es decir, se trata de sectores transnacionales, empresariales, que están dedicando a hacer fuertes inversiones en la producción de alimentos y que han ido también creciendo, ¿no? Podemos ver que para el año 1996 existían 3.7 millones de hectáreas, el 2003 ya 100 millones, el 2012 148 millones. Y como les digo, el crecimiento es geométrico. Hay países que están prohibiendo los transgénicos, ya se ha señalado el caso de Europa, ¿no? Entonces, hay países específicamente que han prohibido los transgénicos y aquí tenemos una fotografía de unas plantaciones de maíz transgénico en Hungría que el gobierno ha autorizado o ha ordenado la inmediata quema. En América Latina hay 3 países que en sus constituciones han prohibido el tema de los transgénicos: Venezuela, Perú, Ecuador. Sin embargo, ya hemos escuchado que hay algunas iniciativas en Ecuador desde sectores gobernantes para modificar la constitución. En Estados Unidos hay 10 estados y Japón. Les decía que es importante ver cuál es el aporte de las regiones a la alimentación mundial o global. De acuerdo a esta información, para el año 2000, Europa es el que produce el 48% de los alimentos que consume toda la humanidad. Y como hemos visto en el mapa, en Europa no hay mucho transgénico, o se lo está regulando. Por lo tanto, es falsa, es un mito, aquel argumento que señala que se debe introducir o se debe aceptar la producción de transgénicos para incrementar la productividad de alimentos. En el caso de Norteamérica produce el 17% y América Latina y el Caribe apenas producimos el 11% de los alimentos. Nuestra contribución a la alimentación global es apenas de un 11%. Sin embargo, hay 2 países, evidentemente, la Argentina y Brasil, que juntos pueden producir y están produciendo alimentos para aproximadamente entre 300 y 400 millones de personas. O sea, la producción alimentaria de Brasil y de la Argentina podría resolver el tema del hambre del mundo. Sin embargo, la situación está cayendo en otra dirección por la presencia de las transnacionales. Volvemos entonces al mapa, ¿no? Si Europa es uno de los mayores productores con una geografía tan pequeña,
¿no? Y tiene prohibición de transgénicos, vamos a darnos cuenta que el área, digamos, más comprometida estaría siendo la zona sudamericana, ¿no? Y eso se debe básicamente, evidentemente, a la presencia de una geografía amazónica, pero también chacoplatense, como se denomina, ¿no? Es decir, la Patagonia Argentina es una planicie muy apta, y lo preocupante de este mapa es el tema de Chile, ¿no? Porque Chile básicamente está produciendo maíz transgénico, soya, que pensábamos que solamente se producía en Santa Cruz, y el grave problema es que nosotros somos importadores de alimentos de Chile, ¿no? Estamos importando alimentos sobre todo para nuestro segmento social. Estamos importando cereales, ¿no? Los famosos Kellogg's, Chiquichoc, Choco Crispies, y un conjunto de otros alimentos que la agroindustria en nuestro país no está pudiendo producir. Entonces sí es preocupante esta situación. Bueno, en el caso de China y Estados Unidos, también ellos están produciendo papaya transgénica en grandes cantidades para producir mucho jugo, y eso también nos debería preocupar porque la papaya también es un producto originario de estas tierras. Ahora, este elemento está dando nacimiento a una república soyera, ¿no? Que si vemos el poder económico que los soyeros están construyendo en esta supuesta república, que en cantidad estaría casi produciendo lo que Estados Unidos produce en transgénicos, nos puede dar respuesta a algunas claves, ¿no? Por ejemplo, el cambio del presidente Lugo en el Paraguay. Se habla que los empresarios brasileños en Paraguay son tan poderosos que están en condiciones de definir quién gobierna ese país y quién no gobierna. Hay un tema que también es muy preocupante, ¿no? Yo lo he denominado la penetración transgénica. Es muy preocupante que gobiernos que tienen una posición política, una línea que podríamos llamar progresista, populista, indigenista, para algunos incluso hasta revolucionarios, son los gobiernos que han estado cediendo a la presión de la penetración de los transgénicos, que evidentemente esto significa que en su ideología, en su programa político, no tienen salvaguardas para poder controlar esta penetración. Estamos hablando de capitalismo que está penetrando áreas rurales, con inversiones, con extranjerización de la tierra, y eso significa que hay que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en las áreas rurales. Entonces tenemos Cristina, Lula, Mujica de Uruguay, Lugo de Paraguay y Evo de Bolivia. Vamos a ver por qué estamos colocándolos aquí a todos estos gobiernos. Pasemos a lo siguiente. Ustedes saben que cuando México firma el famoso Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con Norteamérica, se ha introducido el maíz transgénico, que los productores mexicanos le llaman el maíz monstruo, y que ha destrozado a los productos nativos de maíz, ¿no?, generando una situación realmente preocupante. En el caso de Argentina, ya desde el gobierno de Menem se fueron incrementando los cultivos transgénicos, y en el caso del Paraguay, los transgénicos han entrado evidentemente desde el 2003, pero se han ampliado. En el mapa que ustedes han visto, han debido de darse cuenta que Uruguay y Paraguay, siendo países muy pequeños geográficamente en relación a Bolivia, hace aproximadamente 6-7 años atrás estaban sembrando 1 hectárea de soya como se siembra en Santa Cruz. Pero ahora el Paraguay está sembrando 2,5 millones de hectáreas. El Uruguay está sembrando 1,5 millones de hectáreas, pero con alta rentabilidad. Eso significa que en esos países la introducción de transgénicos ha incrementado la productividad de la soya. Pero eso no está sucediendo de manera radical en nuestro país. Podemos ver que también en Brasil hay la penetración de la Monsanto, y que Lula firmó un decreto que autorizaba provisionalmente la venta de la famosa soya RR, que es RR porque es transgénica, ¿no? Esos son los códigos que se utilizan, y que obviamente luego se ha dictado una amnistía, ¿no?, para la introducción de transgénicos. En el caso de Argentina es preocupante porque esta información es desde el 20 de febrero del 2013, donde Cristina de Kirchner, Cristina Fernández, ha autorizado que la Monsanto ensamble la fábrica más grande de pesticidas, el famoso glifosato, con una inversión de $1.600 millones en una provincia en Córdoba.
¿Y qué es entonces lo que pasa en Bolivia? Entonces, para eso tenemos que hacer una investigación, recopilar datos, informaciones. Veamos. El primer aspecto que va a tomar es el aspecto jurídico, ¿no? En la Asamblea Constituyente en Oruro ya se había pactado entre las comisiones por mayoría y por minoría, ya se hicieron cambios. Sin embargo, el artículo 408 tenía una redacción muy clara, decía así: se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos. Y acá vemos en la foto, los asambleístas votaron por mayoría la aprobación de esta constitución, que fue el texto de hoy. Entonces, luego, cuando se pactó la nueva constitución, cuando se hizo una comisión en el Parlamento entre el MAS, Podemos, Unidad Nacional, y ahí está la fotografía de esta comisión famosa, se introdujo ya el artículo 409 en la Constitución, que textualmente dice lo siguiente: la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Es decir, nos han llevado a un referéndum constitucional a votar, hemos votado, pero no nos hemos detenido seriamente a leer qué es lo que estábamos votando. Pasaremos a la siguiente. Y les voy a dar un datito más, ¿no? De acuerdo a una investigación que se ha hecho, y tengo el texto por si acaso, les podemos pasar por digital, de los 411 artículos que hemos ido a votar en la nueva Constitución, 101 han sido modificados por esta comisión, es decir, el 25%. Y esa modificación puede ser de una palabra, ¿no? Se modifica el sí por el no, o puede ser todo un artículo que se ha hecho una reingeniería. Entonces, esta es la magnitud del nuevo texto, donde precisamente nos han metido de contrabando el tema de los transgénicos. Es decir, en estos momentos en Bolivia, constitucionalmente, están permitidos los transgénicos. Pero ahora hay que ver cómo dice la norma. Pasemos a la siguiente. Entonces ha venido lo que ella señalaba, Elizabeth, la ley 144, ¿no? Que se llama de la Revolución Comunitaria Productiva. Y evidentemente en dos artículos se señala, en el artículo 15, inciso 2, que no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas, de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad. Es decir, hay una redacción, ¿no? Por eso es que es bien importante que cuantifiquemos qué productos son nuestros de origen y qué productos no son de origen. Entonces, haciendo una investigación histórica, el ají, el amaranto, la coca, el cacao y evidentemente otros productos, ¿no? El camote, los chiles, la chirimoya, el maíz, que es importante, el maní, las ocas, la palta, las papas en toda su variedad, la papaya, el pimiento, la piña, la quinoa, el taro, el tomate, la yuca, son productos nuestros. Si aceptamos esta ley, no debería haber transgénicos, ¿no? Sin embargo, es la ANAPO y las organizaciones empresariales cruceñas las que han venido insistiendo que el gobierno, por ejemplo, acepte que se introduzcan ya el maíz transgénico, que estaría incluso prohibida por esta ley. Y los productos que en Bolivia pueden ser transgénicos, de acuerdo a esta norma, son el arroz, la soya, la remolacha, la caña de azúcar, el café, el haba, la arveja, la zanahoria y la palma aceitera. Nosotros sabemos que la soya es transgénica. Lo que estamos descubriendo en nuestros trabajos de campo es que el arroz también es transgénico, porque algunos productores no pueden volver a sembrar una vez que cosechan su arroz y están obligados a comprar semilla arrocera. Y en el caso de la caña de azúcar, nosotros sabemos que, como pasa con la soya, existen los centros de investigación e innovación tecnológica en Santa Cruz, que son financiados por la misma gobernación, que se están dedicando a estudiar la adaptación de las cañas que vienen del Brasil, de la Argentina, para que produzcan más sacarosa, para que aguanten épocas de lluvias, épocas de sequía, para que el tallo sea más largo, sea más grueso, en fin. Y eso probablemente está viniendo ya con manipulaciones genéticas. Bueno, lo preocupante es el tema del maíz, ¿no? Porque estamos rodeados de países que están produciendo un maíz transgénico. El artículo 19, en su inciso 5, dice: se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados. Ahora bien, nosotros que somos investigadores del tema agrícola y de las políticas agrarias en Bolivia, hemos leído con lupa la nueva ley
de la madre tierra y de desarrollo integral para vivir bien. Y ahí nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Para empezar, en el artículo 24 se prohíbe la introducción de transgénicos. Se los va a leer. Dice, artículo 24, agricultura, pesca y ganadería. Las bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son, inciso 7, desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. Interesante la relación. 8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinados en norma específica. Interesante, ¿no? Dicen que van a ir reduciendo los transgénicos. 9. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación. Bien, esta ley es muy interesante, pero nos hemos sorprendido con las declaraciones del presidente, que sale y dice que la ley ha sido elaborada de manera de contrabando y que la van a modificar para su modificación, porque no se puede atentar contra el tema de los transgénicos. Y dice así, fíjense, le dice compañero Demetrio, estamos hablando de Demetrio Pérez, el presidente de la ANAP, comunica a su sector productor, por supuesto es importante cuidar los derechos de la madre tierra, pero por encima de eso es importante garantizar el alimento para el pueblo. La forma como Evo se dirige al director o gerente de la ANAPO, que es la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, es decir, los olleros, ha dado a entender a que muchas organizaciones y muchos militantes de los movimientos sociales señalen que la ANAPO se ha convertido en el nuevo movimiento social del gobierno y que el gobierno está defendiendo los intereses de este sector. Entonces, desde el gobierno se está planteando releer y modificar la ley de la madre tierra. Seguramente lo pueden hacer, sin embargo la contradicción está latente. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A la ley 144? ¿A la ley de la madre tierra? ¿A la Constitución? Es decir, se ha generado un entuerto jurídico que lo que hace a la larga es proteger a los sectores que están sembrando transgénicos, porque el vacío y la contradicción jurídica inhabilitan cualquier acción que se pueda hacer desde los municipios, desde algún departamento para la prohibición o la regulación. ¿Cuál es el avance de la soya transgénica? El seguimiento y los datos nos dicen que hasta el 2010 el 92% en Bolivia era soya transgénica, pero el último dato que tenemos al 2012 señala que el 98%.